Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las patologías más frecuentes en el ámbito metabólico y endocrino, y esta es el hipotiroidismo, ¿ok? El hipotiroidismo, solo detrás de la diabetes, es de las enfermedades endocrinas más comunes. Por ello es que se le quiere hacer un video especial y bueno, vamos a comenzar con el tema. Antes de ello me gustaría dar un pequeño repaso súper corto de la fisiología de tiroides. Hay un video especial en el canal que se dedica a la pura fisiología, pero el día de hoy vamos a dar un repaso para que entremos en contexto, ¿no? La tiroides es una hormona que se localiza en el cuello y pesa entre 15 y 20 gramos, ¿no? Está compuesta por sus lóbulos, por un cuerpo en general y sus lóbulos. Las hormonas que secreta se denominan T3 y T4, que en realidad se llaman tironinas yodadas. ¿Por qué? Porque están acompañadas o están generadas gracias al yodo. El precursor principal de estas hormonas se llama la tiroglobulina, que es sintetizada a nivel de retículo endoplásmico y aparato de Golgi. La regulación que tiene lo que es la hormona tiroides es muy amplia. Primero que nada es del yodo, ¿no? El yodo necesario. Y también hay diversas secuencias a nivel de hipotálamo e hipófisis que dan señales para que ésta se active. Como les digo, el yodo es muy importante y lo voy a estar mencionando mucho en el video porque les adelanto, una de las principales o la causa principal de hipotiroidismo en el mundo es la deficiencia de yodo. ¿Cuáles son los requerimientos? Varía un poco entre las bibliografías. Haciendo un promedio, refiere 150 microgramos en adultos, 200 a 250 en embarazadas, porque justamente están necesitando esta carga extra para que no se genere un hipotiroidismo congénito, por ejemplo, y 90 en niños. La mayoría de la población en zonas desarrolladas del mundo lo obtiene de la sal yodada y de productos lácteos. Puede obtenerse como un mineral a través de otro tipo de fuentes, pero en zonas subdesarrolladas esta es una carencia muy importante, por lo que el tamizaje, es decir, la búsqueda de personas que tengan una deficiencia de yodo es bastante importante. El yodo entra a la tiroides gracias a un simportador. Un simportador básicamente es un transportador que mete dos iones de jalón o que permite el movimiento de dos iones. Y la energía de uno es lo que mueve al otro. En este caso el sodio va a entrar o permite que el yodo pase, ¿no? En este caso sería una relación de 2 a uno. Dos sodios por un yodo. Está en la zona vasolateral de los tirocitos, que los tirocitos básicamente son las células de la tiroides. Aunque este importador es inespecífico, hay muchos otros elementos que son de un tamaño muy normal al del yodo o muy parecido al del yodo, una carga eléctrica muy parecida o alguna forma en específico que puede pasar por lo que es este importador. Sin embargo, el yodo interno tiene un control sobre este canal. Es decir, el yodo le menciona al canal cuando debe de permitir pasar más moléculas. Pero pueden colarse estas moléculas que les digo que son muy parecidas. Una vez adentro ocurre un proceso que se llama la oxidación del yodo, principalmente por peróxido de hidrógeno. Y este fenómeno, una vez que el yodo ya se ha oxidado, se hace que ya no salga. Esto se conoce como el atrapamiento de yoduro. Algo muy similar a lo que pasa en la glucólisis, ¿no? Con la glucosa. Y gracias a este yodo se forma lo que son las hormonas. La hormona principal que tenemos que tener en cuenta es a la tiroglobulina. Es un precursor de 660.000 kilodaltons en su peso y tiene distintas subunidades, ¿no? En este caso se sintetiza gracias al cromosoma 8 y como les digo en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Este es un diagrama muy básico de lo que ocurre en ella, ¿no? Entra lo que es el yodo, hay un precursor del núcleo a nivel de lo que es aparato de Golgi y retículo endoplasmático, sale a lo que es la zona del tirocito, esa es la membrana vasolateral, ese es el tirocito, se une con el yodo que se supone que ya se atrapó en ese fenómeno que les digo que es el atrapamiento de yoduro y se conjuga tanto la tiroglobulina, que es la unidad básica de las hormonas, junto con el yodo.
y estas van a salir y se rompen en T3 y T4 que ya migran a la sangre. Ahora, el transportador o el simportador sodio-yodo, que se abrevia como NIS, permite el atrapamiento, que es el que está aquí. Este simportador permite 2 de sodio por 1 de yodo, y es lo que hace que se quede adentro el yodo. Este NIS también se expresa, además de la tiroides, en la saliva, en las mamas y en algunos órganos o en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, no es tan específico como la función que tiene a nivel de tiroides. Como les digo, hay diversos competidores de yodo que puede ser por su tamaño, morfología, peso, carga, etcétera, que también pueden atravesar este canal, pero el más importante pues es el yodo. Hay una enzima que es la peroxidasa, que básicamente es la que va a promover gran parte de este tipo de reacciones. La iodación de la tiroglobulina básicamente quiere decir que el yodo oxidado, el yodo que ya se atrapó, se une a la tiroglobulina. El proceso que les explicaba aquí, ¿no? El yodo que ya entró junto con la tiroglobulina que se sintetizó de Golgi y de retículo endoplasmático, se unen en uno solo. Y se forma lo que es la unión de la monoyodotironina y la diyodotironina, que es básicamente el aprovechamiento, ¿no? Lo clásico de T3 y T4. Sin embargo, lo que no se llega a usar, pues se recicla. Y ese yodo que no se utilizó y que no se llevó a cabo, se vuelve a usar para otros procesos o se elimina el exceso, ¿no? ¿A través de dónde? Del riñón. El transporte hormonal es muy importante y básicamente el transporte de las hormonas que se sintetizan a través de la tiroides, es decir, T3 y T4, se hace por 3 moléculas, ¿no? Por 3 proteínas transportadoras. La primera se llama globulina enlazada a tiroxina o TBG y mueve el 70% de todas estas hormonas, tanto T3 y T4. La otra es la transtiratina o parecida a albúmina, que básicamente mueve el 10% de lo que es T4. Este es importante porque funciona como un almacenamiento. Cuando hay una cantidad muy baja de T4, esta tiene como bolsitas en donde guarda un residuo y ese residuo lo puede usar después para complementar lo que le haga falta. Y la albúmina, que mueve un 15% de las hormonas. Si dan cuenta, hay un 5% que estaría en forma libre, que no está como tal acoplado, sino que está en una forma libre. Bueno, algunos factores que aumentan a esa transportadora pues son el embarazo. En neonatos es más común encontrar una elevación de las hormonas tiroideas, afecciones como la hepatitis, en porfiria o por genética, algunos medicamentos, estrógenos, el tamoxifeno, la heroína, metadona, perfenacina, mitotán, etcétera, aumentan. Y los que los disminuyen pueden ser enfermedades sistémicas, hepáticas, acromegalia, nefrosis o alteraciones en general. Les dejo esta imagen por si le quieren tomar una captura de pantalla. Ahora, va a existir también una regulación muy importante a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. Tal y como todo el sistema endocrino está regulado por la glándula maestra, que es el hipotálamo, y por la hipófisis, ¿ok? Que la hipófisis es la que finalmente actúa para liberar a la estimulación. En este caso, la hormona del hipotálamo se llama la hormona reguladora de la tiroides o tirotropina, también denominada TRH. Se sintetiza a nivel de los núcleos supraóptico y supraventricular, aunque también se ha observado que el encéfalo y la médula espinal en algún momento pueden llegar a dar cierta TRH. El gen que sintetiza a la TRH proviene del cromosoma 3. El receptor, es decir, una vez que el TRH ya se ha liberado y que actúa sobre su receptor, provoca mecanismos de segundo mensajero, en especial con el inositol trifosfato y con el diacilglicerol, que bueno, también son muy importantes para otro tipo de hormonas que ya explicamos en el video de introducción a endocrinología. La secreción que tiene las hormonas tiroideas es pulsátil y está relacionada principalmente con el ciclo circadiano. Entonces también es muy importante esta parte del sueño. La siguiente fase es la secreción de TSH o hormona estimuladora de tiroides por parte de lo que es la hipófisis. Esta pesa 28 kilodaltons y tiene dos subunidades, la alfa, que básicamente se sintetiza en el cromosoma 6 y que es muy parecida
a las subunidades de la FSH, LH y la gonadotropina coriónica y la subunidad beta que se sintetiza en el cromosoma 1. En este caso, su crecimiento o promueve el crecimiento celular tiroideo y el de las hormonas, es decir, la TSH hace que estos efectos que veíamos antes del yodo, de la liberación de tiroglobulina, etcétera, aumenten y crezcan. Y con ello se puede dar muchísima más producción de las hormonas. También actúa por mecanismos de segundo mensajero y está básicamente relacionada con los cambios celulares y del yodo, ¿no? Permite mayor captura de yodo, como les decía, crecimiento celular, aumento en la síntesis de las hormonas, etc. La tiroides como tal, o bueno, todo este mecanismo que vemos en esta imagen está regulado de forma negativa. Es decir, si hay un aumento de T3 o de T4 en exceso, le va a decir al hipotálamo, oye, ya no me estimules más TRH porque ya tengo suficiente, entonces ya no es necesario que esté estimulando. O por el contrario, si existe una disminución de la misma, pues le va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que la aumentes, ¿no? En este caso esta es la imagen que representaría de mejor manera este fenómeno. El hipotálamo regula la TSH, es la tiroides y la liberación de T3 y T4. El aumento de estos promueve que haya otro tipo de situaciones como la disminución a nivel del hipotálamo. También hay ciertos fármacos que pueden inhibir como la dopamina, glucocorticoides o retinoides. Otros estimuladores que pueden estar dentro de la misma caracterización de lo que es hipotálamo hipófisis son IGF-1, por ejemplo, es decir, las que son la parecida a insulina, y el factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Ya sea endotelial o etcétera, o de cualquier otro tejido que pueda llegar a generar este tipo de moléculas. Esto fue como un resumen de la fisiología tiroidea. Ahora, vamos a comenzar con el hipotiroidismo. Básicamente, como les decía al principio del video, es la segunda enfermedad endocrina en cuanto a frecuencia. Se da sobre todo en mujeres, o sea, es súper diferente la manera en que se presenta, diferente en el aspecto en que las afecta muchísimo. 9-1, o sea, 9-1 es la cantidad de daño que tiene esta afección sobre las mujeres, y sobre todo en mayores de 60 años, aunque puede presentarse en menores edades. Su prevalencia es de 3.5 por cada 1000 mujeres, y hay diferentes clasificaciones. Sin embargo, hoy les voy a mostrar las clasificaciones más generales que hay sobre esta afección. En general se podría dividir en primaria y secundaria. La primaria básicamente confiere de un 95 a un 99% de los casos, y básicamente quiere decir que existe una afección directamente sobre la glándula tiroides. Y la secundaria, que es entre un 1 y 5% de los casos, habla sobre un problema a nivel de otra región, es decir, puede ser en hipófisis o en hipotálamo, solo que esto es muchísimo más raro. La presentación que tiene el hipotiroidismo también puede verse como una clasificación. En este caso es clínico o subclínico. El clínico es alrededor de 1% de la población y el subclínico entre un 3 a 8%. O sea, es muchísima gente la que padece este problema. En el clínico básicamente quiere decir que las manifestaciones y los niveles de laboratorio que se van a encontrar están pues alterados por completo. Y en el subclínico quiere decir que a pesar de que haya alteraciones en el laboratorio, tal vez no hay manifestaciones sistémicas todavía, es decir, no hay síntomas que hayan aparecido, pero que si se descuida o si se deja por X o Y motivo, estos van a avanzar de forma exacerbada. Las causas son muchísimas, son variables, pero la principal en todo el mundo es la deficiencia de yodo. Por eso les decía que es súper importante que esté en nuestros alimentos y en lo que estamos haciendo de todos los días. También puede ser autoinmune, y para detectar algo autoinmune debemos de buscar la peroxidasa tiroidea. ¿Se acuerdan de la TPO que les mencionaba que tenía un papel directo
a nivel de la secuencia y de la formación de las hormonas tiroideas. Pues bueno, en este caso también nos sirve como un marcador, es decir, si nosotros buscamos un anticuerpo por ser autoinmune, ¿no? Un anticuerpo que choque contra esta peroxidasa, que se busque como anti-TPO, vamos a encontrar que la causa en general del hipotiroidismo sería autoinmune. También puede ser central, es decir, lo que le decía, una causa secundaria a nivel de hipófisis, hipotálamo, etc. O iatrogénica, puede ser por alteraciones con el litio, la miodarona, es decir, fármacos que son relativamente comunes, o por haber sufrido alguna radiación o cirugía en la tiroides, ¿no? Es importante este tipo de causas, y por ello también la historia clínica, qué afecciones ha tenido, antecedentes familiares, etc. La sintomatología es muy variable, o sea, y ese es el problema principal, que puede asociarse con la menopausia o con otras afecciones metabólicas, endocrinas, etc. Y el hipotiroidismo puede estar subdiagnosticado incluso en muchas ocasiones. De manera principal podemos encontrar, por ejemplo, en esta imagen, que es un dibujo, una lengua grande, los párpados caídos, la caída del pelo o de la cola de la ceja, ¿no? Es decir, esta afección a nivel ocular, alopecia, el edema palpebral, los labios gruesos, etcétera, ¿no? O sea, distintas alteraciones que provocan esta afección, que es el hipotiroidismo. Hay muchos países como el Reino Unido que básicamente cuando una persona ya llegó a los 60 años comienzan a pedirle pruebas constantes de hormonas, ¿no? En este caso tiroideas, justamente por la gran cantidad de casos de hipotiroidismo. Eso sería lo más recomendable, ¿no? Un cribado, es decir, una búsqueda en personas sanas, entre comillas, por riesgo de esta patología, sobre todo por los problemas cardiovasculares que llega a presentar, ¿no? Y por las complicaciones que vamos a ver al final de esta presentación. El diagnóstico va a ser por laboratorio. Básicamente las pruebas más importantes a nivel serológico sería la búsqueda de TSH y T4 libre, ¿ok? Y es aquí donde vamos a empezar a diagnosticar esta enfermedad. Entonces vamos a comenzar poco a poco. Las manifestaciones clínicas. Bueno, hay muchos signos y síntomas. Aquí les puse un cuadrito donde hay muchísimos signos y síntomas que pueden llegar a presentarse. Y es el orden de aparición en el que se presentan. En donde el cansancio va a ser lo primero y el déficit auditivo ya va a ser un punto mucho más elevado de la enfermedad. O un progreso mucho más grande de la enfermedad. En este caso, lo más importante es determinar la historia clínica, ¿no? Es decir, si el paciente tiene historia de algún uso de yodo radioactivo por cualquier situación de tratamiento, si tiene algún fármaco que lo haya afectado, repito, litio o amiodarona, alguna tiroidectomía, es decir, alguna resección de la tiroides, si está en una zona endémica por deficiencia de yodo, o si en su infancia padeció de deficiencia de yodo o algo por el estilo. Si presenta bocio, que es básicamente una acumulación o una bola, por así decirlo, de manera muy coloquial a nivel de la tiroides, es un agrandamiento de la misma. Alguna historia autoinmune, endocrina familiar, es decir, no necesariamente del hipotiroidismo, sino en general cualquier afección autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, que es muy común. Alguna afección que él mismo tenga autoinmune, artritis, diabetes tipo 1, etcétera. Antecedente de radioterapia, síndrome de Turner, Down o tabaco. Fíjense que hay algo muy extraño porque se refiere que el alcohol puede llegar a ser protector en ciertos casos del hipotiroidismo y el tabaco progresa esta enfermedad, es decir, hace que el hipotiroidismo se agrave. Anomalías biosintéticas, también es importante determinar cuáles son digamos en la fisiopatología de lo que es el hipotiroidismo, qué es lo que está mal. Alguna alteración en el transportador de yodo-sodio, una peroxidasa deficiente o una mala oxidación que exista pues por el yodo, es decir, que el yodo no se atrape, que sí entre pero que no se atrape, una mala unión de monoyodotirosina o diyodotirosina, o que hay una disminución de deiodinasa. Esta enzima básicamente sirve
para que el yodo tampoco se escape. Pero si esta está baja, el yodo va a salir de la célula y por lo tanto pues no se va a producir todo este fenómeno de T3 y T4. Alguna síntesis anormal de tiroglobulina, es decir, que sí haya yodo, pero que la tiroglobulina simple y sencillamente no se genere, o alguna acumulación de glucosaminoglucanos que tengan una alteración directa sobre la tiroides. Ahora, vamos a empezar con algunos tipos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo congénito es relativamente común, se da entre 1 de cada 4.000 nacimientos. Se le ha denominado también como cretinismo, sobre todo en las zonas, o este término comenzó para referirse a aquellos pacientitos que estaban en las zonas de deficiencia de yodo endémicas. Puede llegar a ser transitorio, que es por fármacos, es decir, fármacos que haya tomado la madre o alguna situación similar, puede llegar a ser transitorio. Sin embargo, en la mayoría de los casos es permanente. Esta permanencia se da por una disgenesia tiroidea, es decir, por un órgano funcionando mal, es decir, por una tiroides que simple y sencillamente no es correcta. ¿Cuál es la prevalencia? 2-1 en mujeres. De nuevo, afecta mucho más a las mujeres. Y puede ser alteraciones genéticas. Hay un cuadro enorme de afectaciones genéticas, desde factores de transcripción, genes, enzimas. O sea, hay muchísimas causas genéticas que provocan el hipotiroidismo congénito. Las manifestaciones: puede ser un niño normal al nacer y que en realidad esta afectación se descubra en un tamiz neonatal, ¿no? El típico tamiz neonatal que se realiza obteniendo la gota de sangre pues del taloncito del neonato. Pero pueden encontrarse otras manifestaciones, es decir, que el niño esté normal al nacer y que solo se detecte por el laboratorio, ¿no? Pero pueden haber otras afecciones como una ictericia, la piel amarillita, hipotonía, una macroglosia, que de hecho es lo que se ve en el niño, ¿no? Una lengüita como más grande, una hernia umbilical y mal desarrollo en general. El riesgo más importante del hipotiroidismo congénito es que si este no se trata y se deja avanzar, conforme vaya creciendo esta personita, pues va a tener un daño neurológico bastante grave, y por ello es que es muy importante su detección. El feto puede llegar a tener de protección por parte de la madre. Es importante medir los niveles en la madre si existe alguna complicación, porque, bueno, una mujer embarazada necesita un aporte mucho mayor de yodo, porque además de satisfacer sus necesidades, tiene que satisfacer las del producto. Ahora, si la madre tiene hipotiroidismo, el producto va a tener un hipotiroidismo más grave todavía, ¿no? Porque el cuerpo está dándole a la madre y encima, pues al niño que le tiene, al feto que está llevando adentro, ¿no? Pero cuando una madre tiene los niveles normales, el feto va a estar protegido. Sin embargo, cuando este nace, pues básicamente va a estar expuesto al mundo real, en donde no lo protege nadie, y por lo tanto las afecciones por el daño neurológico se van a empezar a presentar. ¿Qué es lo que se encuentra básicamente en el tamizaje? Se busca a la TSH y a la T4. Su tratamiento, ya vamos a ver más adelante, que es levotiroxina y en qué dosis se le puede dar. Y la vigilancia estrecha, sobre todo porque pueden llegar a tener afecciones, por ejemplo, como una tiroides ectópica, es decir, que no haya descendido de forma correcta durante la etapa embriológica, o que esté en una zona alterada, o cualquier otra situación que se genere con estos infantes. La otra es el hipotiroidismo autoinmune, que básicamente es una causa muy común de lo que es una afección en zonas que no tengan deficiencia congénita de yodo. Es decir, hay países súper desarrollados, desarrollados en general, que no tienen una deficiencia de yodo, porque básicamente, como Estados Unidos, ¿no? Que todos los alimentos están súper regulados con las cantidades, por ejemplo, de yodo que deben de tener, la sal yodada, o con otros complejos como los lácteos, que también presentan yodo dentro de su presentación, o de su uso básicamente. Sin embargo, otros países como Latinoamérica o subdesarrollados
no tiene estas regulaciones tan amplias, o esos productos simplemente no llegan a estas regiones donde deberían de llegar, y por lo tanto va a existir una disminución del mismo. Cuando la afección no es por un problema de yodo, lo más común es que sea por un hipotiroidismo autoinmune. La afección más común es tiroiditis de Hashimoto, así se denomina a esta afección. Básicamente, al ser autoinmune provoca un complejo de ataque. El cuerpo simple y sencillamente reconoce como anómalo su propio órgano, y esto hace que la producción hormonal sea incorrecta. El hipotiroidismo puede verse como un hipotiroidismo subclínico inicial que va a progresar sobre todo hasta ser un hipotiroidismo clínico con todas las letras, ¿no? Es decir, de pasar a ser subclínico sin tantas manifestaciones, va a ser clínico con todas las manifestaciones. De nuevo, 4 en cada 1000 mujeres, o sea, es muy común, y mayores de 60 años. La patogenia: va a haber una infiltración linfocítica, es decir, los linfocitos van a empezar a entrar a lo que es la tiroides y van a generar un complejo de ataque, es decir, van a empezar a atacar directamente a lo que es el complejo de todas las células tiroideas, y estos van a generar una atrofia completa de los folículos. Es multifactorial, o sea, es una afección que puede ser causada por muchas situaciones, desde alguna alteración enzimática, alguna alteración del ambiente, etc. Y sobre todo se ha relacionado con algunos complejos autoinmunes o de antígenos como los HLA, específicamente los tipos 3, 4 y 5. Es muy común que esté en otras afecciones endocrinas, específicamente autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Por eso les decía que el cribado debería de hacerse en aquellas personas que también tengan otra afectación autoinmune, aunque no lleguen por un problema de la tiroides. Es importante tener siempre en cuenta que pueden tenerlo, aunque pues no se haya detectado y esté de forma subclínica, ¿no? El infiltrado que genera está mediado por linfocitos T y linfocitos B. El linfocito T, principalmente a nivel de CD8, va a generar una destrucción de células. ¿Cómo es que genera esta destrucción de células? Principalmente porque promueve, por medio de básicamente unas vías que se llaman FAS, a la interleucina 1, al interferón gamma y al factor de necrosis tumoral alfa. Estos en conjunto van a promover a la apoptosis y también a la inflamación, que a su vez llama más citocinas, y por lo tanto el complejo de ataque se hace mucho más grande y mucho más prominente. Entonces lo que genera es un daño a todas las células, a los tirocitos en general, no a las células de la tiroides. Y los linfocitos B también promueven anticuerpos para la generación de este tipo de afección. Como les mencionaba, es importante determinar los marcadores de daño, que básicamente son unos de ataque a la membrana, que son los de la peroxidasa y tiroglobulina, anti-TPO y anti-TG. Y las manifestaciones principales que tiene el paciente a veces no son directamente de lo que es la tiroides, es decir, no es como tal que haya un problema tiroideo en el momento, sino que consulta por un bocio. Aunque, es decir, una elevación del cuello, dice, no sé, llega a la consulta por referir que el cuello se ve hinchado desde hace días, meses, no sé, etcétera, X tiempo que haya dejado pasar el paciente. Entonces, ya como una búsqueda avanzada de la afección, pues se puede llegar a observar este tipo de hipotiroidismo autoinmune. Y de nueva cuenta, pues es buscando lo que es los niveles de TSH y T4. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en Hashimoto? Bueno, hay una lista enorme de manifestaciones. Ahorita les voy a presentar las más comunes. La piel seca y sin sudoración. El bocio, ¿no? que ya les mencionaba en la diapositiva anterior. Mixedema, es decir, una cara hinchada y edematosa por la infiltración de los glucosaminoglucanos, pero este edema no tiene fobia. Fobia básicamente es que si nosotros vemos un edema, lo aplastemos y ver si este deja o no un huequito, no como una dona básicamente. En este caso sin fobia, pues porque no deja ese huequito.
Hay ictericia con pelo quebradizo, piel amarillenta con pelo quebradizo, estreñimiento y aumento de peso. ¿Por qué? Porque bueno, las hormonas tiroideas promueven la peristalsis, pero si estas no llegan, hay estreñimiento y aumento de peso. El aumento de peso puede ser por el edema, también podría ser por ello. Obviamente hay disminución de la libido, oligo y amenorrea, hay calambres y una gran sensibilidad al frío. Y en los signos cardiovasculares, que son muy importantes de tomar siempre en cuenta, va a haber bradicardia, un menor gasto cardíaco. En un electrocardiograma se va a ver disminuida el complejo QRS, la onda P, la onda T con un menor voltaje. Puede verse un derrame pericárdico, que de hecho aquí se alcanza a observar, ¿no? Como es que esto es un paciente que tuvo un derrame pericárdico justamente por Hashimoto, y tiempo después del tratamiento se alcanza a observar cómo disminuyó bastante esta cantidad del derrame que existía, ¿no? en esa región. También puede generarse síndrome del túnel carpiano, alteraciones de la memoria, que de hecho una de las complicaciones del hipotiroidismo son las afecciones neuropsiquiátricas. Entonces, una manifestación clínica podría llegar a verse como un problema de la memoria o de la concentración. Y también si hay otras afecciones, repito, como diabetes mellitus tipo 1. En el laboratorio, cuando se presente o cuando se sospeche de una afección autoinmune, sobre todo porque ya se observó que viene de una zona donde no hay una deficiencia de yodo, por ejemplo, o que no hubo una deficiencia de yodo, pues bueno, después de buscar TSH, T4, etcétera, también se encuentra el anti-TPO y anti-TG, es decir, peroxidasa y tiroglobulina, ¿no? Es decir, si hay anticuerpos que el ser humano esté produciendo contra este órgano. ¿Cómo es el diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo? Primero hay que saber que existen cambios por edad. O sea, la edad de los cambios es muy importante. De manera general, la norma oficial mexicana, o bueno, la guía de práctica clínica, mejor dicho, refiere que los parámetros para la TSH deben de ir entre 0.45 a 4.5 miliunidades por litro. Y a partir de acá se puede observar qué tipo de hipotiroidismo presenta, si es primario o si es subclínico. Si es primario, básicamente se observa una TSH elevada y una T4 disminuida. ¿Por qué hay una TSH elevada? Porque hay una resistencia. Por alguna razón, la tiroides no está produciendo las hormonas que debe estar produciendo, pero el hipotálamo y la hipófisis trabajan muy bien. Entonces hay una TSH elevada, pero una T4 disminuida. Pero si es subclínico, puede encontrarse una TSH elevada con T4 normal. Es decir, produce básicamente buenas cantidades o cantidades normales de T4, pero está produciendo un exceso o está generando un exceso de TSH porque hay cierta resistencia, ¿no? Por eso se llama subclínico. Y el subclínico se divide en leve y severo. El leve tiene rangos entre 4.5 a 10 de TSH, obviamente, y el severo mayor a 10, ¿no? Por eso es importante la determinación. En los pacientes mayores de 80 años se puede llegar a tomar como normal una medición de hasta 7.5 miliunidades por litro. El ultrasonido no es rutinario, es decir, no es que a todos los pacientes se le haga el ultrasonido o alguna prueba de imagen, sino que se hace más que nada con el afán de descartar que exista algún problema alterado en el aspecto de algún cáncer o algún problema de algún tumor o cualquier tipo de situaciones que ya imagenológicamente provoquen esta afección. En el embarazo es, como les digo, es muy importante detectarlo por los riesgos neurológicos que presenta el producto. El clínico es básicamente una TSH mayor a 10 miliunidades por litro. Y el subclínico es mayor a una TSH mayor a 2.5. Se den cuenta, es muy específico el rango, muy estricto, con un anti-TPO. Si encontramos anti-TPO, ya no nos importa T4, porque ya observamos que sí hay una afección autoinmune. El tratamiento, bueno, el tratamiento es un análogo de la T4, la levotiroxina.
Hay muchos rangos en las distintas bibliografías que pueden llegar a presentarse. Esta es una pequeña tablita que se observa, ¿no? Si ese va por edad, de 0 a 6 meses, entre 10 a 15 microgramos por kilogramo por día. Entre 7 a 11 meses, de 6 a 8. De 1 a 5, entre 5 a 6. De 6 a 10, de 4 a 5. De 11 a 20, de 1 a 3. Y un adulto, de 1 a 2. Otras bibliografías refieren de manera promedio 1.6 microgramos por kilogramo por día antes de los alimentos, al menos media hora antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque estos disminuyen su absorción. También hay muchos fármacos que disminuyen la absorción, entonces es importante tenerlos presentes. En los mayores de 65 años o con riesgos cardiovasculares muy elevados, la dosis debe de ser de 12.5 a 25 microgramos por día. En el hipotiroidismo subclínico y en el embarazo, la dosis recomendada es entre 1.1 a 1.2 microgramos por kilogramo por día. Y en el congénito, bueno, depende de la edad, ¿no? Pero por ejemplo, si se detecta muy pequeñito, entre 10 a 15 microgramos por kilogramo por día. ¿Se dan cuenta? Un niño necesita mucho más que un adulto, justamente por este desarrollo que va teniendo. Este es un pequeño diagrama sobre la valoración del hipotiroidismo. Por ejemplo, esta es la cuantificación de la TSH. Si está elevada, buscamos T4, ¿no? Si está normal, preguntamos si existe, o nos preguntamos si existe alguna enfermedad hipofisiaria. Si no, pues ya, allí nomás acabó. Si sí presenta alguna enfermedad hipofisiaria, buscamos T4. Si está normal, pues ya no se realizan más pruebas, porque pues la sospecha que teníamos no tiene que ver con tiroides. Esta enfermedad hipofisiaria es otra, ¿no? Si está baja, hay que descartar efectos farmacológicos, síndrome de eutiroideo enfermo o valoración o una alteración de la adenopófisis, ¿no? Que ya se va a valorar después. Ahora, si la TSH desde un inicio la vemos elevada, debemos buscar la T4 libre. Si esta está baja, podemos buscar un hipotiroidismo primario y los anticuerpos, ¿no? de la TPO, de la peroxidasa. Si estos salen negativos, pues bueno, hay que buscar otras causas del hipotiroidismo. Pero si salen positivos, pues ya nos dimos cuenta de que existe un autoinmunitario y ya se trata con levotiroxina. Si el T4 libre aparece normal desde un inicio, podemos sospechar de un hipotiroidismo leve. Y aquí volvemos a lo mismo, la búsqueda con los anticuerpos, ¿no? Si no tiene síntomas, pues básicamente ya nos vamos con una vigilancia anual. Pero si es sintomático, buscamos un tratamiento con levotiroxina. De manera a resumen, para no dar tantas vueltas, lo que se busca básicamente son niveles correctos de TSH y de T4. Si estos no están alterados o si la alteración que tienen es muy mínima, la vigilancia que se tiene o que se va a tener con el paciente pues va a ser mínima. Asimismo, si tuvo algún antecedente de enfermedad endocrina o cualquier otra situación, pues bueno, se busca que esta no le comience a afectar al paciente. Y ya para ir terminando, vamos a ver sobre las complicaciones que puede llegar a presentarse en el hipotiroidismo. Entre las principales complicaciones y de las más raras y graves es el coma mixedematoso, que su mortalidad está entre un 50 y un 60%. Es muy raro, como les digo, y se manifiesta sobre todo con debilidad excesiva, estupor, hipotermia menor a 24 grados, hipoventilación, aquí perdón, se me fue, repetí ventilación 2 veces, y una disminución de la glucemia. El antecedente principal pues es una afección tiroidea, en este caso el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque básicamente disminuye T3 intracelular y por lo tanto el sistema nervioso central ya no puede tener un buen control de la termogénesis. Lleva a la hipotermia, una alteración del estado mental. A nivel del sistema respiratorio hay una menor sensibilidad a la hipercapnia y a la hipoxemia. Hay una insuficiencia respiratoria, le llega menos oxígeno al cerebro, la anoxia cerebral, y desarrolla un coma. A nivel cardiovascular hay una bradicardia, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen sanguíneo, un shock hipovolémico porque pues ya no hay tanta sangre, aunque no se haya perdido de manera directa, pues ya no hay cómo satisfacer las necesidades,
y provoca un coma. Y en el riñón va a haber una retención de agua, puede ocurrir una hiponatremia y llegar a un coma mixedematoso. Aquí, bueno, que puse disminución de la ventilación era disminución de sodio, perdón, aquí me confundí, y es disminución de sodio por la hiponatremia que se habla en esta zona de lo que es el riñón. Como les digo, el antecedente es la afección tiroidea. Y la presentación clínica en la mayoría de ocasiones es una anciana que presente obesidad, que tenga ictericia, presenta una lengua grande o macroglosia, ojos hinchados con edema, o sea la cara muy edematizada, y con malos reflejos, y en general hay alteraciones del sistema nervioso. ¿Qué se debe buscar? Bueno, obviamente el antecedente del hipotiroidismo, pero también se busca la urea, o sea el BUN, el suero, el suero en el aspecto de el sodio, los electrolitos que presente, etcétera, creatinina, que pues, va a estar aumentada en la mayoría de los casos, y colesterol u otros, por ejemplo el LDL, que también va a estar aumentado, ¿no? en este coma mixedematoso. La fisiopatología, básicamente, como veíamos aquí, se hace por la retención de CO2. Hay una hipercapnia, ya no llega de forma correcta el oxígeno, pero sí llega el dióxido de carbono, que no debe de estar llegando. Hay un desequilibrio de los electrolitos, lo que provoca hiponatremia, por ejemplo, retención de agua, alteración del gasto cardíaco, etc. Y finalmente la hipotermia, que pues es una alteración directa en todo el cuerpo. No tiene que tener una temperatura específica del organismo para funcionar de forma homeostática, pero si esto no está, pues bueno, se genera una hipotermia. ¿Y qué lo causa? Obviamente, además de la afección tiroidea preliminar, hay una falla cardíaca, puede darse por alguna neumonía o por algún sedante que se le haya dado al paciente y que no necesitaba, ¿no? O más que no necesitara, que esto haya exacerbado el problema del hipotiroidismo. Otra complicación que tiene el hipotiroidismo son enfermedades cardíacas, por ejemplo el aumento del uso de stents, se ha visto pues por el hipotiroidismo, o alteraciones neuropsiquiátricas. De hecho, es importante determinar las concentraciones de las hormonas tiroideas antes de efectuar cualquier procedimiento neuropsiquiátrico, por ejemplo, porque estas pueden llegar a ser las causantes de que ocurra una alteración a nivel del sistema nervioso. Por ello, es importante determinar todas las causas. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado, les haya servido para su estudio. Y sobre todo los haya dejado con buenas impresiones, porque esta enfermedad es de las más comunes y su diagnóstico debe de ser muy importante. Sin más, les agradezco por ver los videos. Si les gustó, pues ya saben que pueden darle like, compartir, dejar un comentario y suscribirse si así lo desean. Espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.